Ya sabemos utilizar tanto transiciones como transformaciones. Ahora te voy a enseñar cómo unirlas en algo mucho más poderoso, lo cual son las animaciones dentro de CSS. Y así que vamos a código. Y dentro del código voy a tomar mi ejemplo de la transformación de origen. Voy a copiarlo, hacer un nuevo documento, guardarlo y vamos a crear nuestra carpeta de animaciones. Animaciones, y esta va a ser la sintaxis de la animación. Así que sintaxis. Ya dentro vamos a crear un index.html. Ya lo tenemos. Voy a quitarme todo lo que tiene que ver con las transformaciones. Y ahora sí. ¿Qué es lo que necesita nuestra animación para funcionar? Básicamente, lo primero que necesita es un nombre de animación. Y ahora, ¿cuándo quiero yo aplicar esa animación? Puedo aplicarla a mi elemento desde que la página cargue, o puedo aplicarla cuando hay un cambio dentro de algo, es decir, una interacción como este hover. Pero pongámosela directamente al elemento para ver cómo es la sintaxis. Así que la sintaxis primero es animation. Animation. Bueno, y animation recibe dos cosas básicamente que siempre tiene que tener, tanto un nombre como un tiempo, una duración. Entonces vamos a ponerle un nombre a la animación de nuestro elemento. Quiero animar mi cuadrado, no el container, así que vamos a ponérsela a nuestro cuadrado. Nos movemos por acá, podemos hacer que la transición del cuadrado ya no se aplique y decirle aquí animation name. ¿Cómo quiero llamarle a esa animación? Le puedo poner cuadrado, porque somos súper creativos, cuadrado. Bien, y ahora la segunda cosa que tengo que ponerle a mi animación es el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar esa animación? Animation.duration. Animation-duration. Ahí lo tenemos. Y aquí otra vez yo lo puedo poner tanto en segundos como en milisegundos, como hemos visto con las transiciones. Así que esta animación va a durar un segundo. Veamos si ya nos va bien. Lo siguiente que tengo que hacer yo es configurar mi animación. ¿Qué voy a hacer en un segundo? Que se llame cuadrado. Entonces, ¿cómo hago una animación? Simplemente escribo abajo @keyframes. Keyframes. Y ahora, como segunda palabra aquí, tiene que ser el nombre de la animación. ¿Cómo se llama nuestra animación? Cuadrado. Cuadrado. Y ahora tengo que abrir llaves y decirle qué va a ser mi animación. Aquí, keyframes. Aquí lo que tengo que hacer es decirle cuánto tiempo, qué voy a hacer en ese tiempo, qué voy a hacer en ese segundo. Y puedo dividir ese segundo en múltiples secciones. Por ejemplo, puedo darle un estado inicial y un estado final, que sería un 0% y un 100%, lo cual me va a hacer mover el elemento desde un inicio hasta un fin. ¿Qué hago? Lo que voy a poner aquí adentro. Por ejemplo, cambiarle la opacidad. Cambiamos la opacidad de 1 a una opacidad de 0. Opacity 0. Eso quiere decir que en un segundo mi elemento va a hacerse de totalmente visible a invisible. Voy a guardar y esta animación también se va a lanzar en el momento en el que cargue el navegador, porque la animación va a ser leída como de las propiedades base que tiene cuadrado. Así que voy acá y hay que estar muy pendiente de lo que va a ocurrir en mi navegador. Voy a abrir mi navegador, voy a venir por acá, lo pongo y ahora sí voy a recargar esto y veamos que lo que ocurre es que mi elemento se anima y se vuelve transparente totalmente. Y eso es lo que ocurre en un segundo. Ahora hay más cosas que yo puedo hacer dentro de mi animación para que esta tenga un mejor efecto y, por ejemplo, pues hacer más cosas con ellas. Hay muchas más propiedades que se le pueden unir a animation, pero las básicas son la duración y el nombre. Pero ¿qué le puedo poner como opcional o que ya viene predefinido dentro de esto? Por ejemplo, está el delay de mi animación, que sería animation-delay. Animation-delay. 2 puntos. ¿Y cuánto quiero que se tarde en lanzarse esta animación? Por ejemplo, un segundo más. Entonces ahora que yo vaya a mi navegador y recargue, ahí está el mundo, un segundo y él se va. Entonces tenemos un delay para controlar cuándo es que se va a lanzar nuestra animación, lo cual puede ser útil para si queremos que el sitio web cargue completamente y luego lanzar la animación. ¿Qué más podemos hacer? Contar cuántas veces es que va a ocurrir nuestra animación. Y esta propiedad se llama Animation Iteration Count. Animation Iteration Count. Y acá yo le puedo decir el número de veces que quiero que se repita mi animación. Por ejemplo, 2 veces. Guardo aquí y lo que voy a hacer es que va una vez, 2 veces. Así, 2
dos pálpitos. Y algo que puedo hacer aquí también que es interesante y nos funciona mucho en las animaciones, por ejemplo, es ponerle que la animación sea infinita. Entonces le digo que sea infinita y que ahora sea así, va por toda la vida. Y si yo quiero que una animación sea cíclica y funcione todo el tiempo dentro de la pantalla, le digo que simplemente sea una animación infinita. ¿Qué más puedo hacer aquí? Es cambiar el suavizado de mi animación, es decir, cambiar el easing de mi animación. Ya que está de una forma infinita y va a ocurrir todo el tiempo, vamos a hacer que esto sea de más tiempo, que sean 2 segundos, y ahora puedo cambiar el easing de mi animación, que sería el Animation Timing Function, en el cual podemos configurar cómo funciona el suavizado de la animación, que por defecto está en Easy. Y tenemos tanto Easy como tenemos, quito esto por acá, como tenemos Easy In, como tenemos Easy Out, como tenemos Easy In Out, y para finalizar, pero no menos importante y súper utilizada, Linear, lo cual va a hacer es que no haya ningún tipo de suavizado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos configurar de qué forma nuestra animación se está lanzando y en qué tiempos, es decir, en qué momentos es más rápida, en qué momentos es más lenta, y eso se configura así. Otra cosa que podemos hacer aquí es configurarle una curva de Bézier. Así le podemos decir una curva de Bézier y ponerle aquí los 4 valores que va a recibir mi animación. Si yo le pongo 1, 1, 1, 1, yo estaría haciendo que mi animación sea realmente lineal. Vamos a explicar esto en mucho más detalle. Ahora voy a dejar el easing por defecto, que es is. ¿Y qué más puedo hacer con mi animación? Puedo decirle en qué dirección está yendo, es decir, de dónde va a empezar, si va a empezar por aquí, por el 0%, o si va a empezar por el otro lado. Entonces voy a decirle Animation Direction. Por acá, Enter, y le digo Animation Direction. Y entonces, que por defecto está en normal, yo le puedo decir que, por ejemplo, vaya en reversa, y si le digo que vaya en reversa, no va a hacer que el elemento se vuelva desde estar totalmente visible hasta hacerse invisible. Eso quiere decir que va a empezar invisible y se va a hacer visible. Así que ahora guardo, voy a mi navegador, recargo, y así que invisible y visible. Y de forma infinita. Sigamos configurando esto, y ahora lo que puedo hacer también, aparte de decir que sea en reversa, le puedo decir que vaya de forma alternada, es decir, que sea desde visible a invisible y de invisible a visible, es como si fuera un rebote de esto, del rebote de las animaciones, lo cual nos va a hacer como ahorrarnos algunas líneas de código si queremos lograr este efecto. Y el valor que recibiría sería alternate. ¿Qué va a ser alternate? Exactamente lo mismo de que si yo tomara aquí 50%, le pusiera que en el 50% el opacity es de 0 y que en el 100% mi opacity es de 1. Es decir, hacer como un rebote de lo que yo quiero que ocurra en mi animación. Voy a quitar esto porque ya no nos hace falta y voy a simplemente poner 0, y gracias al alternate esto ya va a ocurrir de manera mágica. Guardo por acá, voy a mi navegador y ahora sí, ¿se ve? ¿No se ve? Y vamos a tener un fade. Entonces ya tenemos un fade dentro de lo que nosotros queremos lograr. Si queremos hacerla más rápido, ya saben que podemos configurar esta parte de la duración. Voy a mi navegador, recargo y vamos a tener ahí que hay una pulsación de nuestro elemento. Pero ya no se hace de una manera brusca. Vean que si yo quito tanto la dirección de nuestra animación, va a ser una sola dirección, de 0 a 100%, y parece que es así. Pero si yo quiero que mi animación se cambie de dirección cada vez que esta se termine, yo le digo que alternate y ahí está. Tenemos algo mucho más fluido. ¿Qué más puedo hacer con esto? Es cambiar el modo de fusión que tiene nuestra animación. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la propiedad se llama Animation, no es Delay, sino es Animation Fill Mode. ¿Cómo va a ser el relleno de mi animación? ¿Cuál es el valor final que va a tener mi animación cuando ésta se ejecute? Voy a quitar el alternate y voy a quitar aquí mi iteration count de infinito y vamos a ver esto. Voy a quitar esta propiedad y vamos a ver qué es lo que ocurre con mi elemento. La animación se va a ejecutar. Vamos a ver, no se ejecuta mi animación. Veamos en qué parte se nos fue la opacity 1, opacity 0.
duración 0.3 segundos, es que va muy rápido, entonces no se vio. Guardo por aquí un segundo, recargo y ahora sí, mi animación se ejecuta en un segundo y luego ¿qué ocurre? No se mantiene totalmente oculta, o sea, no se mantiene con el opacity 0, sino lo que pasa es que regresa su valor inicial, como que se termina la animación de lo que ocurre en esta parte y el valor que toma es el valor que tiene por defecto el cuadrado, es decir, que no tiene un opacity declarado, que quiere decir que se va a ver el elemento. Pero yo puedo configurar esto. Yo puedo decirle que gracias a Fill Mode, decirle cómo es que quiero que mi elemento se vea cuando acabe la animación. Y si yo le digo que forwards, voy a decirle que termine, que mi animación se quede, que mi elemento de la animación se quede con cómo termina la animación, es decir, con el opacity 0. Ahora, cuando yo guardo y ejecuta mi animación, mi elemento se debería terminar totalmente transparente y ya no debería volver a ponerse. Otro truco que se hacía cuando queríamos hacer esto es que el valor por defecto del elemento que le poníamos era que sea opacity 0. Entonces si yo le pongo opacity 0 por defecto y quito esta propiedad, tendríamos exactamente el mismo efecto. Pero gracias a algo que tienen las animaciones, podemos hacer que no tengamos que andar repitiendo estas propiedades y así ahorrarnos líneas de CSS. Entonces, mi animación va a terminar tomando las propiedades que tenga esta última parte, es decir, el opacity 0. Y ahora, ¿qué más podemos hacer con nuestra animación? Podemos configurar el estado de la animación y cómo se está moviendo, es decir, si está rodando, si está en modo play o si está pausada. Podemos hacer eso también con una propiedad que se llama animation play state. Así que animation-play state. Por defecto viene con un valor que se llama running. Y yo le puedo poner esto de acá que sea, por ejemplo, pausado. Paused. Si yo le digo que está pausada mi animación, en este mismo momento en el que yo estoy declarando la misma y recargo el navegador, lo que vamos a tener es que no va a ocurrir nada. Ahí tenemos, no hay animación. Pero ¿qué tal si yo quito esta propiedad? Más bien el play state lo configuro en otro lugar. Voy a comentar esto y voy a hacer que el play state se configure cuando yo haga un hover. Y cuando yo haga el hover sobre mi elemento contenedor, voy a hacer que mi cuadrado hijo esté pausado. Es decir, voy a pausar la animación. Para que se vea más, voy a hacer que también mi iteration count sea infinito y le voy a subir un poquito el tiempo a esto, a 2 segundos, para que veamos cómo vamos a pausar la animación. Así que tenemos ahí, se pone transparente, y si ahora yo me pongo encima de esto, lo que hago es pausar la animación. Así es que podemos controlar el estado de esa animación y poder pausar en algún momento. Quizás si queremos hacer algún banner animado y que se vea todo el tiempo, pero cuando el usuario quiere interactuar con él, simplemente pausar la animación y dejarlo con un call to action, podemos recurrir a este elemento. Pero ahora sí hagamos un ejemplito un poquito más bonito, ya que sabemos que podemos utilizar las animaciones. Primero voy a hacer que mi container tenga un ancho de 100%, así que width 100%. Así que voy a hacer que mi container, que simplemente tiene el ancho del cuadrado, que se venga por todo el ancho que tiene mi navegador. Lo siguiente que voy a hacer es que mi cuadrado ya no va a ser un cuadrado, mi cuadrado va a ser un círculo. Pero no le voy a cambiar la clase, simplemente le voy a decir que border radius del 50%. Guardo por acá y ahí tengo el círculo. Puedo hacer que mi hola mundo esté de hecho centrado dentro de eso, así que le digo que display flex, align item center y justify content center, align items center y justify content center. Ahí lo tenemos y ahora mi hola mundo debería estar centrado. Y ahora sí cambiemos mi animación por algo más poderoso. Lo que quiero es mover mi elemento de izquierda a derecha, así que voy a cambiar la opacidad, ya no va a ser la opacidad, sino voy a cambiar mi elemento en cómo se mueve de izquierda a derecha. Entonces, left, le voy a decir que empiece en 0 y que al final tenga un left del 100%. Recordemos que para utilizar elementos de posición como left, top, right o bottom, tenemos que utilizar una posición relativa anteriormente. Así que position relative. O una posición absoluta, pero relative me funciona en este momento. Así que position relative, guardo por acá, voy a mi navegador, recargo y ahora sí que tenemos aquí mi elemento se está yendo. Pero ahora
vean que mi elemento se sale totalmente de mi cuadrado rojo. Y esto quiere decir porque se mueve un 100% y desde ahí se empieza a dibujar el mismo, y él tiene un ancho, pero yo quiero que él se mueva dentro de ese contenedor, así que le puedo decir que sea 100% menos el ancho que tiene él mismo. Así que le digo calc, le digo 100% menos el ancho que tiene. ¿Cuánto ancho tiene? Vayamos a revisar que tiene 200 píxeles de ancho. Y ahora veamos qué ocurre. 200 píxeles de ancho. Vengo por acá, voy a mi navegador y ya debería estar funcionando algo un poquito mejor. Pero vemos que sí se está saliendo el elemento. Vamos a salir un poco. ¿Por qué? Porque el elemento tiene márgenes. Entonces tenemos que aparte añadirle y restarle ese margen que tiene tanto por derecha e izquierda. Así que serían menos 240. Voy a mi navegador, recargo y ahí lo tenemos. Ahora, si quiero que este elemento rebote, simplemente tengo que decirle que el direction sea alternate. Guardo por acá, voy a mi navegador y tenemos una animación de un rebote constante. ¿Quieres aprender ahora cómo añadir animaciones múltiples a elementos? Siguiente video.